Bueno, lo que sucede es que la mayoría de las la mayoría de las personas no saben hacer preguntas. Hacen preguntas que son demasiado directas y hacen preguntas que tienen demasiada intención. Es decir, la intención es demasiado evidente. Entonces la otra persona tiende a no darte información porque se ve que tú estás con la intención de obtener información que yo no te la voy a dar intencionalmente. Entonces, el tema, y yo eso lo tengo claro, el tema es que si tú no sabes hacer preguntas inteligentes, y las preguntas inteligentes son preguntas que hacen reflexionar a la contraparte, tú nunca vas a obtener la información. Pero el secreto del éxito de cualquier persona de negocios es el arte de hacer preguntas, el saber hacer una pregunta sin que tú te des cuenta que te estoy haciendo una pregunta. O sea, la contraparte jamás se tiene que estar dando cuenta de que te estoy haciendo una pregunta, porque en cuanto se da cuenta que me estás haciendo una pregunta, me doy cuenta que me quieres sacar información. Y entonces en ese instante cierro mi capacidad de compartir. Entonces, por eso se llama el arte, es un arte. O sea, el tema está en que las preguntas no deben parecer preguntas, deben parecer diálogos, deben parecer parte del diálogo, deben parecer parte de la misma conversación. Y además, los que saben hacer preguntas tienen algo que es de carácter natural, tienen un nivel de empatía y un nivel de intención honesta de obtener información, pero no en beneficio personal, sino en beneficio mutuo. Y entonces las preguntas comienzan a ser algo extraordinario. En el libro que yo escribí, que se llama El arte de hacer preguntas, que es este que tengo, casualmente te lo tengo aquí, casualmente tengo como Claro. libros por aquí. Quiero decirte que de este libro ya se han vendido más de 100.000 copias, 100.000. Sí, caray. Lleva 2 años y 2, 3 meses, es así, o 4 meses, marzo, abril, mayo, sí, 4 meses. Entonces, el tema es 2 años y 4 meses y 100.000 copias y tiene 17 reimpresiones. Wow. Es un libro Felicidades. privilegiado, es un libro que la gente le ha encontrado una contribución enorme, porque los coaches, por ejemplo, lo usan mucho, los psicólogos lo usan mucho, los vendedores, los líderes, los políticos, los entrevistadores de televisión, entrevistadores como tú que me están entrevistando, y así. Entonces, Claro. la entrevista tiene que ver con una te lo voy a poner así, la intención es más importante que el contenido de la misma pregunta. Ok. Sí, lo que sucede es que lo más importante es que nunca se debe percibir como pregunta. Se debe percibir para hacer preguntas que sean profundas, y las profundas generalmente implica un acto emocional dentro de ella. Entonces se involucra lo que decía en este Amparo, que decía que es como la empatía, que tú te involucras con ello. Entonces, Claro. el tema es saber escuchar lo que no te dicen. Eso es muy importante. Todas las personas que saben hacer preguntas son personas que escuchan muy bien. Pero cuando hablamos del arte de hacer preguntas, es descubrir el lado oscuro de la mente de la otra persona. Inclusive yo le llamo el dark side, dark side. Es decir, tienes que descubrir la parte oscura. Mira, esto es muy sencillo. Tú no sé, vas a una tienda y está un señor ahí parado viendo los zapatos, y viene la chica que ahí te atiende y te dice: señor, ¿en qué puedo servirle? Y la mayoría de nosotros decimos: no, solo estoy mirando. Pero lleva usted 15 minutos mirando zapatos y me dice que está mirando. ¿Hasta cuándo va a mirar? Es decir, el señor quiere comprar, pero a la gente no le gusta que le vendan, la gente le gusta comprar. Entonces los vendedores, la gente que se dedica a las ventas, tiene que entender que la gente no le gusta que le vendan, la gente le gusta comprar. La gente dice: me compré una casa, me compré un auto, me compré un viaje, me compré un par de zapatos, un vestido y no sé, una camisa y una corbata. Todo el mundo cree que no, nada se vende, todo se compra. Ujú. Entonces,
¿Por qué? Porque tú tienes que vender de la forma en que la otra persona quiere comprar. En el caso del psicólogo como Amparo, pues tú tienes que hablar de la forma en que la otra persona acepta la información. Entonces tienes que hacer preguntas distintas a las que le hice a otra persona, porque esa persona recibe la información de una forma distinta. Claro. Entonces yo tengo que interpretar la conducta de la otra persona. O sea, por eso las preguntas inteligentes no son para todos. Mucha gente que no sabe hacer preguntas. Son lo único que decir. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Preguntas, eso de la época de pensar a la otra persona. Y en eso es de lo que se trata el libro. El libro te da Claro. varios métodos para eso. Claro, y fíjate que ahí en ese sentido, Mario, como tú lo dices, yo creo que entender primero que nada también que la importancia de hacernos preguntas a nosotros mismos y para indagar es porque las preguntas lo que hacen es que cambian tu realidad, te abren a nuevas alternativas, a nuevas posibilidades, es decir, nos centran en soluciones, ¿no? Y nos mueven de donde estamos. Yo creo que eso también es como un rompimiento también paradigmático en el que a lo mejor estamos a veces inmersos y eso no lo logramos romper. Entonces tenemos que entender que las preguntas, siempre queremos buscar respuestas, pero no estamos dispuestos a hacer o buscar la forma de hacer las mejores preguntas o buscar un método, como ahorita ya nos platicarás un poco acerca de cómo son y qué tipo de preguntas podríamos hacer para indagar precisamente. Entonces, paradigmáticamente tenemos que romper con eso, es decir, las preguntas pueden cambiar nuestra realidad y si están bien enfocadas y si realmente son inteligentes, como tú dices, podremos entrar en una dinámica diferente, Como todo en esta vida, si tú entiendes los principios, puedes ser más inteligente en la vida. Si no entiendes de principios, lo único que haces es, como Merolico, hablar Claro. con la intención de buscar más información para ti. Es decir, el tema es que hay principios en todo en la vida. Y el primer principio de hacer preguntas es que las respuestas son un recurso para hacer preguntas. Entonces, no son un recurso para poder decir, sino para poder hacer una pregunta más profunda. Y la pregunta la haces más profunda porque la haces con la información de la otra persona. Es decir, una pregunta inteligente es cuando tú sueltas una pregunta, obtienes una información y con esa información construyes una pregunta mucho más amplia, mucho más madura. Por ejemplo, los líderes que son más certeros son líderes que viven haciendo preguntas porque ellos acumulan respuestas de diferentes ángulos y logran tomar una decisión más inteligente porque tienen recursos tomados de otras personas. Los líderes de la mayoría de los que conozco, que son líderes que creen que por ser líderes saben, el tema es que ellos creen que tienen la obligación de decir, no, tienen la obligación de tomar decisiones inteligentes que vienen del grupo. Y cuando los líderes comienzan a hacer preguntas indagatorias, comienzan a obtener información y en base a esa gama de información, él tiene un mayor criterio para tomar una decisión más inteligente. Hasta más, nunca toma una sola decisión, toma una decisión, toca base y regresa, toma una decisión, toca base y regresa, hasta que finalmente tomas la decisión más certera. O sea, porque tú lo que obtienes es mucho más información indagando. Lo que importa de esto es que las preguntas están basadas en un principio neurológico. Es decir, el tema es que tú no le haces una pregunta a la persona, tú le haces una pregunta al cerebro de la persona. Entonces, tú tienes que saber con quién estás enfrente. Puedes tener una persona egocéntrica, puedes tener una persona tímida, puedes tener una persona analítica, puedes tener una persona emocional. O sea, tú tienes que aprender a leer la persona que tienes enfrente para poder hacer el tipo de pregunta en la que más cómoda se sienten. Preguntas que motiven a que la otra persona lo conteste bajo el perfil que tiene. Pero lo que tengo que saber yo es qué perfil tiene, que eso el 99.99% de la gente no sabe leer eso. Wow. Y el otro 99.99% no sabe cómo hacer una pregunta para estimular una respuesta,
basado en lo cómodo. ¿Qué es lo cómodo? Hablar de porcentajes, estadísticas, números. Que él hable de eso. Esa es la idea. Yo tengo que estimular bajo ese aspecto y tengo que saber cómo se estimula. Esto se estimula en que hay 4 áreas en nuestra mente que deben ser, diríamos, integradas en el modelo de preguntas. Yo hoy creo que te traje un cerebro, aquí lo tengo por si alguno no lo trajo de los que están en la audiencia. Pues aquí está. El tema es el siguiente, el tema es que el cerebro tiene, bueno, tenemos una psicóloga que no me va a dejar mentir. Trabajo en eso, trabajo en orientación vocacional con el tema de los 4 cerebros. Ahí está, bueno. Pero ahí vas a ver que yo traigo otro cerebro que tú ni siquiera te habías imaginado. Yo te invento cerebro. Chévere, chévere. Ahí te va. El punto es que lo que siempre se ha dicho, que se ha dicho que nosotros tenemos el cerebro triuno, que es 3 en 1, que es que los frontal, el lóbulo y el reptiliano. Pero en el mundo de las preguntas, tú tienes que hacerle preguntas a áreas de especialización del cerebro para que en forma integral la persona pueda tomar la decisión. O sea que tienes que hacerle preguntas a las 4 áreas, no por ser analítico te voy a hacer preguntas estadísticas, no, porque nunca te voy a convencer. El tema está en que en la parte superior izquierda de nuestro ojo, que es la parte lóbulo frontal que le llaman, que está aquí, arriba de tu ojo izquierdo, ahí está toda la parte analítica. Ok, entonces ahí tú tienes que hacer preguntas de carácter analítico, aun si no es analítico. Ok. Aun si no es analítico. Tienes que hacerle preguntas al lóbulo frontal derecho, que es el que está aquí arriba de tu ojo derecho, que es el que es creativo. el que es visionario. Es el de la creatividad, de innovación, futuro. Tiene que ver con la visión. Entonces tú tienes que aprender a hacer preguntas de perspectiva. Es decir, por ejemplo, a la gente, yo cuando estamos en venta le decimos, ¿y usted cómo usted vería la solución del problema que tiene usted con su equipo? ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Qué se imagina? ¿Cuál es su expectativa? Todas esas preguntas que estoy haciendo son de visión. Para imaginar, para mapear, imaginación. Sí, pero eso lo tienes que preguntar de cajón porque todo el mundo imagina. Claro. Inclusive Einstein, inclusive los matemáticos, científicos, analíticos, inclusive neuróticos, todos se imaginan cosas. Entonces tienes que hacer preguntas imaginativas y entonces tú empiezas a obtener una visión distinta de la persona. Luego tienes otra área de preguntas que es muy importante, que los griegos le llamaron a una parte del cerebro, amígdala se llama. Amígdala, yo no sé por qué le llaman amígdala, por qué no lo tradujeron al español. Puede ser, bueno, porque es la raíz, seguramente por la raíz, pero debieron haberlo traducido, nunca habían puesto la amígdala dije, sí, deja bien. Porque eso es una nuez que hay en el centro del cerebro, que es toda la parte emocional. Esa parte emocional, que se lo sabe Amparo de memoria, son información emocional que tú tienes desde la etapa de gestación, no de tu nacimiento, de gestación. O sea que si tu mamá era media nerviosita, tú eres nerviosa. Y si tu mamá era media malhumorada, también. Y si tu mamá era tímida, media timidona. Y así te vas. Entonces, el tema es si era asustadiza también. Entonces, tú tienes que hacer preguntas a la parte emocional para saber cómo emocionalmente piensa, aun si es analítico. Claro. Y aun si es analítico, ¿cómo se imagina? Y la última, que está aquí atrás, que esa sí se la sabe todo el mundo está aquí, que esa está en la nuca, que se hizo muy famoso este cerebro, porque muchos que estudian PNL y todas esas cosas
lo hicieron famoso, que se llama el cerebro reptiliano. Reptiliano. El cerebro reptiliano es muy conocido, muy famoso, y entonces, nada más que en el mundo comercial que yo enseño, el cerebro reptiliano es el cerebro que decide si compra o no compra. No. Entonces, para saber más tú vendes a cerebro integral, esa es la idea. Y yo le enseño a la gente a vender en forma integral, independientemente de la persona que tú tienes enfrente, ya sea analítica, administrativa, creativa, emocional, la que sea. Que eso, desde la época que yo era jovencito, se estudiaba. Hace poco, Mario, hace poco. Sí, era rojo, amarillo, verde y azul, así era. Los colores. Yo creo que tenía 25 años, hace millones de años de eso. Entonces, Ned Herman se llamaba el señor, que empezó con esas cosas. Pero bueno, tienes que ir jalando información para, entonces, sabiendo el área de especialización, el tipo de pregunta comienza a surgir. Porque por ejemplo, yo he visto gente que me dice, Mario, yo solo con las preguntas de visión he duplicado mis ventas. Así me dice. Wow. He cambiado mi vida, solo con las preguntas de visión, independientemente de la persona. Entonces hay gente que se involucra más en un tipo de preguntas que otra, porque las preguntas de visión son muy poderosas. Claro. Pero las preguntas emocionales también, pero las preguntas para el reptiliano también. Entonces, pero bueno, depende de cómo es tu personalidad, entonces tú armas tu batería de preguntas. Doy varias técnicas. La gente, cuando me escucha a mí, siempre me dice, a ver, dame un ejemplo de preguntas. Yo les doy un ejemplo de pregunta, pero cuando les doy un ejemplo les parece demasiado sencillo, porque cuando tú te ubicas en la parte emocional de una persona, tienes que hacer preguntas que tienen un sustento emocional. Y usted, ¿qué es lo que usted espera realmente de esto? ¿Qué le gustaría a usted obtener? Estoy hablando de emociones. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la pintura que vamos a hacer, que diera qué mensaje emocional? Eso es una pregunta emocional. ¿Me explico? Es decir, cuando tú te ubicas en hacer preguntas emocionales, tú haces preguntas para arrancar las emociones de la persona. Ok. Aquel que no entiende ese. ¿Y usted qué siente? ¿Y cómo se siente usted sintiéndose cómo se siente? ¿Y esto le causa emociones? No, ya. O sea, no va por ahí. No le puedes preguntar a un cliente, ¿y usted cómo se siente con eso? No. ¿Usted qué opina? ¿Y cuál es, en qué lo hace pensar? Es una pregunta emocional. Pero ¿cómo se siente usted? No, pues esas son preguntas demasiado que 2 más 2 son 4, ya lo sé. Entonces yo ya sé que me estás preguntando si sé sumar. Claro. ¿Me explico? Entonces, acuérdate que la gente, en cuanto se dé cuenta que le estás haciendo una pregunta, nunca vas a obtener la respuesta que tú quieres obtener, vas a obtener la respuesta que él quiere que tú obtengas. Claro. Y esa es la que tú quieres obtener. Sí, como que predispones a la persona, ¿no? Predispones. Claro. Bueno, lo que pasa es que la persona se está dando cuenta que tú estás indagándola. Claro. Y entonces te da la información que él quiere que tú conozcas, no la que tú quieres conocer de mí. Claro. Y entonces te están manipulando. ¿Por qué? Porque tú tienes incapacidad de poder hacer preguntas de visión. De aquí a los 2, 10, 12 años, ¿cómo usted vería el proyecto? Estoy haciendo una pregunta de visión. O sea, no hay nada de arte en eso. Por la gente que cuando yo les doy las técnicas, pues no tiene mucho chiste. No, lo que tiene chiste es saberte posicionar en el mundo de la visión o saberte posicionar en el mundo de las emociones. Claro. Porque si te vas a poner en el mundo de la visión nada más, y en el futuro, ¿usted qué espera? No, pues no. Está bien que la hagas, pero haz algo más sutil. Claro. ¿Cómo a usted le gustaría que fuera el comportamiento de su equipo de trabajo en los próximos 6 meses? Visión. La información que él quiere que tú conozcas, no la que tú quieres conocer de mí. Claro. Y entonces te están manipulando. ¿Por qué? Porque tú tienes incapacidad de poder hacer preguntas de visión.
De aquí a los 2, 10, 12 años, ¿cómo usted vería el proyecto? Estoy haciendo una pregunta de visión. O sea, no hay nada de arte en eso. Por la gente que cuando yo les doy las técnicas, pues no tiene mucho chiste. No, lo que tiene chiste es saberte posicionar en el mundo de la visión o saberte posicionar en el mundo de las emociones. Claro. Porque si te vas a poner en el mundo de la visión nada más, y en el futuro, ¿usted qué espera? No, pues No, está bien que la hagas, pero haz algo más sutil. claro. ¿Cómo a usted le gustaría que fuera el comportamiento de su equipo de trabajo en los próximos 6 meses? Visión, estoy preguntando visión. Y esto, Mario, viene aquí, me imagino que en tu libro nos Eso ayudas a ya. todos los lectores a poder navegar sobre esto que nos estás compartiendo, Sí. evidentemente con mayor detalle. Esta parte, pues ahí el tipo de preguntas, cómo abordarlas, me refiero desde esta visión que escribes tú acá, pues va en ese sentido, en este libro que nos presentas hoy, que nos traes hoy a la Sí. mesa. El tema es que entendamos que tenemos que saber descubrir lo que nunca te van a decir. Los seres humanos no tendemos a soltar información confidencial o emocional que me involucre a mí emocionalmente si me estoy dando cuenta que me está haciendo una pregunta. Lo que mejor se puede llevar el día de lo que estamos hablando es que no puedes estar hablando solo de una manera de hacer preguntas. Okay. Es decir, si tú eres analítico y te la pasas haciendo preguntas de estadística, pues nunca vas a hacer nada, porque tú tienes que Claro. convencer al cerebro integral. Y por último, te diría que el cerebro reptiliano es la consecuencia. Si el cerebro reptiliano ve amenaza como es nuestro protector, le va a responder a la persona, pues está muy bien, gracias, déjemelo pensar y luego yo me comunico con usted. Bueno, yo le llamo, no, sí, encantado, llámeme Claro. dentro de una semana y media, yo voy a estar porque voy a salir de viaje. Va. ¡Bum! El cerebro reptiliano se escapó. Gracias. Entrevistar. Es que una persona que sabe persuadir generalmente obtiene mejores negociaciones y tiene más éxito en su profesión. Claro. Imagínate un buen líder saber persuadir. Tema generacional, porque hoy estás en un mundo de tecnología. Entonces, la mayoría de la gente que está en home office se va a quedar en home office, te guste o no te guste. Inclusive seas una persona incapaz o que odies el home office, porque hay gente que odia el home office de quedarse en su casa porque son gente de relaciones, pues te vas a tener que mantener en esa posición porque el 90% de las empresas van a quedar en home office. Resulta que al no tener el mensaje corporal para comunicar, tú tienes nada más que contenido y forma. No te olvides que el 72% de una comunicación es la comunicación física y esa quedó erradicada, solo ves tu cara. Entonces, antes la postura física era muy importante, el 72% del impacto de una TV, y eso te lo eliminaron cuando te pusieron en home office. Entonces, el único recurso que tú tienes es la capacidad indagatoria, la capacidad de buscar información que se hace a través de preguntas y con las técnicas que es decir, si yo pudiera tener influencia al secretario de Educación y decirle qué es lo que tiene que hacer para que la gente no le dé una úlcera y una gastritis y un infarto por estar en home office, es que la gente aprenda a hacer preguntas. En inglés está bien determinado, en español no, pero en inglés dicen high tech, high touch. Eso significa que a mayor tecnología requieres de mayor acercamiento humano. No, claro. Porque es la única forma en la que tú puedes comunicar a través de pantalla contra pantalla. Antes era la parte corporal, física, la parte social, el ambiente social. Y la tecnología vino a sustituir el contacto social y entonces tienes que aprender a dialogar a través de una pantalla. Y eso la gente, el único método que yo conozco que deberían de hacerle imponer es que se leyeran este libro y que todos los que estén en home office aprendan para poder influir sobre la otra persona. De lo contrario, no puedes influir.
porque ya el 72% que tenías a tu favor ya no lo tienes. Ya no, sí. Yo he observado con los años de que los mejores vendedores son coleccionistas de preguntas. Wow. Yo les digo a ellos, toma un cuaderno y colecciona y ve las preguntas que tuvo impacto y las toma, las escribes. Okay. Y escribe las preguntas. Yo les enseño para preguntas para objeciones de dinero, preguntas para objeciones de producto, preguntas para objeciones de opinión, preguntas para objeciones de implementación, preguntas para falta de información. Es decir, comienzas tú a armarte la Biblia de preguntas que a ti, en lo personal, te nacen muy naturalmente y son muy convincentes. Entonces, armas tu propia Biblia. Claro. Es decir, sí, nada más que tienes que conocer los principios que lo rigen, que son estos principios neurológicos que te permiten vender al cerebro que es la persona. La persona no reacciona solo porque es emocional, obvio, tendrá un mayor desplante de temor, obvio, pero esa persona también es analítica, esa persona también tiene un cerebro reptiliano que se protege, esa persona también es visionaria, o sea, todos tenemos, todos, lo único que tenemos son preferencias, no hay nadie con cero emocionalidad, solo que estés enfermo. Claro. Que tienes una lobotomía, entonces pues sí, pero si no, no. Es decir, no hay nadie que tenga 10 en racionalidad y 0 en lo otro, eso no existe. Es decir, en el mundo del ser humano, las cosas, todas las cosas que nosotros manejamos dentro de nuestro cuerpo son interdependientes, nada funciona. Mira, muevo mi mano porque Claro. mi cerebro le está diciendo, hablo, no porque tenga boca, sino porque mi cerebro da instrucciones. Claro. Y entonces abre mi boca, mueve mi lengua, es decir, el cerebro es el que comanda y comanda mi gesto físico. Mira, yo soy hijo italiano, hablo con las manos. Las empresas. Bueno, mira, el problema, los líderes es muy importante hoy, porque los líderes dirigen a distancia. Entonces tienen que integrar grupos a distancia. Perdón, te lo voy a poner de otra forma. Tienen que integrar individualidades que están a 1000 kilómetros de distancia cada uno de ellos y los tiene que integrar como equipo. Y eso solo lo va a hacer a través de la voluntad de tener la intención en la pregunta como el factor determinante. Entonces, por eso tú dijiste una cosa muy importante, que es que hay preguntas que están prohibidas hacer y hay líderes que hacen preguntas que son prohibidas. Entonces, el tema es que tú tienes que saber cuáles son las preguntas prohibidas y en ventas en cuáles preguntas prohibidas, en negociación, todas las preguntas cuya respuesta esté implícita es prohibido hacerla. Porque hay gente que hace preguntas donde la respuesta es demasiado elemental. Si yo vendo seguro, dice, bueno, usted quiere comprar un seguro porque quiere dejar respaldada a su familia. Obvio. Oye, es decir, tú tienes que hacer preguntas que realmente a la persona digo, oiga, sí tiene razón, por eso es que lo voy a comprar. Es decir, porque no es un elemento de sentido común, es un elemento de que yo ya te entendí por dónde vas tú y te voy a hacer una pregunta que tenga un sustento emocional, un sustento de visión, o un sustento reptiliano, o un sustento racional. Te voy a hacer esa pregunta para que entonces la persona lo piense bajo su perspectiva, pero nunca debo incluir la respuesta en la pregunta. Por ejemplo, todo lo que yo sepa de la contraparte jamás lo tengo que decir, siempre lo tengo que indagar. Jamás. Está prohibido decir lo que tú sabes. Tengo entendido que ustedes van a hacer un nuevo proyecto y van a lanzar una nueva planta en Chihuahua. ¿Y me podría hablar usted de eso? ¿Y quién le dijo a usted eso? Claro. No, nosotros aún eso es nada más. ¿Me explicó? Sí. Tienes que ser un buen escucha. Buena escucha no quiere decir que tú escuches, no, sino que sabes
dividir en partes, sabes escuchar entre líneas, sabes escuchar lo que no te dicen. En un diálogo, el 20% es lo que te dicen, el 80% es lo que quisieron decir. Claro. Entonces, tú tienes que descubrir lo que quisieron decir con lo que dijeron, para poder interpretar lo que la otra persona quiso decir con lo que dijo, pero que no lo dijo. Saber con quién estoy hablando. Y tengo que saber qué área de tu producto está familiarizada con el área que yo acabo de detectar en ti. Si es visionaria, le voy a decir, es que el producto nuestro tiene una garantía por los próximos 23 años y generalmente no tiene más que un mantenimiento básico cada 3. Eso le voy a decir acerca de mi producto a una persona que ya descubrí que es visionaria. Ok. ¿Me explico? Pero si la persona es emocional, le quiero decir que mi producto nunca han tenido un solo accidente en los últimos 35 años. Nunca hemos tenido una demanda. Nunca hay una amenaza y peligro para el operador si le estoy hablando a un emocional. ¿Me explico? Wow. Entonces, le estoy dando, me explico, estoy usando el lenguaje de la parte preferencial de la otra persona. De la otra persona, claro. Esa es la idea. Entonces, por eso no es hablar crudo de tu producto, Claro. tienes que hablar de tu producto en función de la otra persona.